Pues primero de todo, como siempre, daros la bienvenida y las gracias por estar aquí, por venir aquí a escucharme un ratito, a hablar sobre salud, porque bueno, como siempre digo, podríamos estar, pues mira, ahora las fechas que son, haciendo compras de Navidad, paseando por ahí, tomando una cerveza, pero sin embargo estamos aquí para hablar un poquito. En este caso vamos a hablar hoy sobre quiropráctica, así que bueno, por un lado, gracias, y por otro lado, pues enhorabuena, porque bueno, querer saber un poquito más siempre está muy bien. ¿Sobre qué vamos a hablar? Sí, sobre quiropráctica, pero ¿qué es lo que yo quiero que entendamos aquí? Bueno, por un lado, cómo trabaja la quiropráctica, que ya más o menos tenemos una idea, no todos, y también por otro lado, lo que para mí es la quiropráctica, cómo yo trabajo con la quiropráctica, qué me puede diferenciar a mí como quiropráctico, pues del quiropráctico de aquí al lado, ¿no? Por mi visión, básicamente, de la quiropráctica. Entonces, para eso vamos a hablar primero, antes de meternos en el tema de puramente quiropráctico, vamos a hablar de varios conceptos que, bueno, son sencillos, pero que normalmente no se conocen o no se tienen en cuenta, ¿de acuerdo? El primero voy a ir... Bueno, varias cosas. Voy a intentar en este taller utilizar más la pizarra, porque generalmente la pizarra aquí empieza blanca y acaba igual de blanca. Y por otro lado, voy a intentar no enrollarme, es decir, no irme por mil sitios, mantener los pies en la tierra. El primer concepto es humanismo, que bueno, la palabra ya dice bastante. ¿A qué os suena humanismo? A humano, ¿no? A persona. A persona. Bien, para mí el humanismo es algo muy importante y además es un concepto que me ha costado cierto tiempo entender y sobre todo aplicar, ¿de acuerdo? El humanismo es básicamente lo que, pues a ver, es que es una palabra también súper amplia, ¿no? Pero básicamente es lo que nos hace humanos. Y esto diréis, bueno, pues precisamente es súper amplio. Pero es algo que veo que también generalmente en la sociedad, en el día a día, es algo como que se pierde, se nos olvida. Porque tendemos mucho, por ejemplo, para mí no es humanismo el compararnos, porque cada uno es único, por ejemplo. Y tendemos a... yo no lo hago tan bien como ese, o no soy tanto como el otro, o de otra forma, ese no lo hace como yo. Para un lado o para el otro, da igual, pero el caso es que se desvirtúa mucho. Luego también en otro concepto a nivel social que veo que en otro aspecto, que veo que se disipa mucho es en las prisas. Generalmente vamos como todo es muy veloz, ¿no? Queremos algo y bueno, con 2 clics de ordenador lo tenemos en la puerta enseguida. Tenemos aplicaciones, tenemos absolutamente de todo para lo que queramos en cualquier momento. Entonces eso es algo como, bueno, a tener en cuenta. Humanismo, no me enrollo más con el humanismo. El siguiente concepto es vitalismo. Vitalismo, ¿a qué os suena vitalismo? Energía. Vida, energía, claro, porque bueno, la energía al final es vida, es una forma de vida. Vitalismo habla precisamente de la vida, qué diferencia, que para mí fue algo que me trastocó, o sea, me hizo pensar más que nada, qué diferencia cada persona viva. Bueno, pues la vida, qué diferencia a una piedra de una planta, o qué diferencia a lo vivo de lo muerto, ¿no? Pues entonces eso es el vitalismo, y es algo que en quiropráctica tratamos de tener muy en cuenta, porque bueno, para mí la quiropráctica sin duda trabaja con la vida. No estamos trabajando con, yo qué sé, pues no estamos apretando las tuercas de un coche que está fallando, o no estamos apretando los tornillos de un frigorífico, exacto. Estamos trabajando con algo más que las vértebras, no es solo mover vértebras, ¿no? El mover vértebras está afectando en algo más, pues por eso la importancia del concepto vitalismo. Y el último concepto así de este estilo, el holismo. Holismo, ¿os suena algo? ¿Holismo? Holismo es que habla como de el todo, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que al final el ser humano somos más que la suma de las partes. Por ejemplo, sí, pues tenemos brazos, tenemos piernas, tenemos riñones, tenemos hígado, tenemos estómago, pero somos más que la suma de todo eso. No somos, si os dais cuenta, está muy relacionado.
somos más que, pues eso, que las piezas que forman un coche todas juntas y el coche funciona. Lo que decíamos, yo estuve antes de estudiar quiropráctica trabajando haciendo autopsias y el cadáver que teníamos ahí enfrente tenía todo, tenía manos, tenía piernas, tenía músculos, tenía sistema nervioso, tenía todos los órganos, pero faltaba algo. Pues volvemos a lo mismo, el todo, uno y uno en el cuerpo humano no siempre son dos. Entonces, bueno, estos tres conceptos van muy relacionados y básicamente también son los valores, los fundamentos en los que se sustenta la consulta quiropráctica y conforme yo aplico la quiropráctica. Por eso el tema de explicarlos. Y luego también quería hablar de, lo hablamos en el taller anterior, entonces, bueno, vamos a pasar un poquito por encima simplemente, pero vamos a poner aquí una raya, una línea. En medio está el 0 y aquí tenemos el menos 100 y el más 100. Si lo queremos ver así, es una línea de salud, ¿vale? 0 es cuando estamos bien, ahora hablaremos de salud, que es tener salud. El menos 100 es, pues estoy muerto, y el más 100 es, bueno, estoy divino, casi divinidad, ¿no? Entonces, tenemos el modelo patogénico, que es el que se encarga desde aquí hasta aquí, es decir, es el modelo también más extendido, que provoca la enfermedad y cómo evitarlo, patogénesis, cómo provocamos, qué es lo que provoca la enfermedad y cómo evitarlo y o solucionarlo. Y por otro lado tenemos el modelo salutogénico, que produce salud y cómo potenciarlo, ¿de acuerdo? También hay que tener en cuenta, porque esto no se trata de o uno u otro, se trata de, bueno, simplemente entender que hay dos opciones de mirar a la salud y que las dos son complementarias, ¿de acuerdo? Yo personalmente utilizo las dos. No, si tengo una enfermedad y tengo que tomarme un tratamiento para evitarla o solucionarla, pues lo haré, modelo patogénico. Ahora, si quiero perder peso, pues en vez de directamente operarme, pues voy a probar a hacer dieta o hacer ejercicio o lo que sea. Entonces creo que lo ideal son las dos. Ahora bien, la quiropráctica trabaja el modelo salutogénico, no trata nada, esto ahora lo hablaremos un poquito más en detalle, pero sí vemos qué es lo que provoca salud y cómo lo podemos mejorar. Y ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Vamos, hablando de salud, ¿qué es salud en sí? Esto es un tema que hemos hablado muchas veces y lo seguiremos hablando muchas veces. La salud, ¿pensáis que es no tener dolor, algo más que no tener dolor? Decidme, ¿qué pensáis? Yo pienso que la salud está conformada por muchas cosas, no solo, digamos, el dolor, porque aparte del dolor vienen los sentimientos, el estado de ánimo, eso viene de tantas cosas. Totalmente. Según la Organización Mundial de la Salud es un estado completo de bienestar a nivel físico, a nivel mental y a nivel social, ¿de acuerdo? Vamos a ver, voy a borrar, así utilizo más aún la pizarra. A ver si no hago mucha guarrada. Bueno, más o menos. Más o menos. Dicho salud, dolor, no dolor. Bien, lo apunto así. Salud, dolor y no dolor. Vale. Bueno, pues la salud, como bien decías, va un poquito más allá del dolor, porque yo puedo tener el azúcar en sangre altísima, a punto de desmayarme y casi morirme, pero eso no produce dolor. O puede estar a punto de darme un infarto fulminante y a priori no me tiene por qué producir dolor. O puedo encontrarme fatal, tener vómitos, diarrea, porque ha entrado una toxina en mi cuerpo y la tengo que eliminar. Eso es salud, estoy sano y me encuentro fatal. Pues por ejemplo, un día que hemos bebido más alcohol de la cuenta, pues estás sano, lo que pasa es que tu cuerpo lo tiene que eliminar. Entonces no implica el hecho de
el dolor no tener salud y el no dolor tener salud. Me puedo dar un golpe y mi cuerpo se inflama para reparar. Eso es sano, eso es saludable. Sigo teniendo salud aunque tengo dolor. Por eso insistimos mucho también en quiropráctica que el dolor, los síntomas no son un buen indicador de cómo realmente nos encontramos, porque podemos no tener dolor y estar mal y tener dolor y estar bien a nivel de salud, ¿no? Entonces, ¿de qué depende la salud? Bueno, básicamente, o sea, ¿cómo sé yo si tengo salud si no me puedo fijar ni en el dolor ni en el no dolor? ¿Cómo sé si tengo salud? La clave es... ¿El estado de ánimo? Eso es importante, pero el estado de ánimo es como una parte de lo que voy a comentar. Al final es lo que hablamos es de función, cómo estoy funcionando. Función engloba muchas cosas, porque estamos englobando también a nivel emocional. Pero por ejemplo, Andrea, no quiere decir que si yo estoy triste no esté sano, porque, oye, a veces pasan cosas en las cuales es normal, es natural estar triste, y es importante permitirnos estar tristes, que ahí vuelvo entonces al humanismo. Es humano estar triste y es sano estar triste. Ahora, estar triste todos los días, toda la vida, pues ahí algo está pasando, desde luego. Pero la clave no es tanto la emoción, porque emociones a priori en un tiempo determinado todas serían sanas, pero la función, lo importante es la función, cómo funciona mi cuerpo, porque al final el cuerpo, ¿qué es? Es como pues una casa con varias habitaciones, es como un equipo de deporte o un equipo de lo que queramos. Son varias partes en las que si cada una funciona bien, tenemos salud. Es decir, si mi riñón está funcionando bien, mi hígado está funcionando bien, todos mis órganos están funcionando bien, mis músculos están trabajando coordinadamente, tengo salud. Mi cerebro está funcionando correctamente, tengo salud. Cuanto mejor funcione todo, más salud tendremos, ¿de acuerdo? Y no implica que haya dolor o no dolor. Bien, ¿y qué es lo que controla cómo funciona todo? El sistema nervioso. El sistema nervioso. Y ahora vamos a hablar del sistema nervioso. El sistema nervioso es como, bueno, la red de ordenador central que controla y coordina todo. En el sistema nervioso tenemos, bueno, como una pelota de células, concretamente neuronas, que es lo primero que cuando un óvulo y un espermatozoide se juntan, empiezan a crear células, que eso va a ser primeramente el cerebro. Y luego baja hacia abajo y siguen habiendo un montón de neuronas que hacen ese cable principal, la médula espinal. De hecho, esto lo tenemos desarrollado del todo para el día 28 del embarazo. Para el día 36 del embarazo empiezan a salirle como pelillos, que son los nervios que van a ir formando el resto del cuerpo y que más adelante van a coordinarlo todo, van a llevar la información del cerebro a todas las partes. Y para el día 60 del desarrollo embrionario, lo que empieza a aparecer es hueso, que bueno, no es hueso, empieza como cartílago, alrededor del cerebro, y como unos cuadraditos alrededor de la médula, que son las vértebras. Bien, ¿por qué el cuerpo lo primero que hace es crear el sistema nervioso y acto seguido protegerlo? Porque de ello va a depender, exacto, de ello va a depender el desarrollo del feto y luego el funcionamiento completo de la persona una vez que sea adulta. Bien, esto lo que va a hacer es llevar información pues a todas partes. Esto es un intento de un brazo, a un brazo, al corazón, al hígado, a una pierna, es decir, a todas las partes del cuerpo. Y no solo va a llevar la información, sino que también va a recibir información de todas estas partes y va a volver al cerebro, el cerebro se entera de lo que pasa y así es un envío constante de información. Ahí lo tenéis mucho mejor hecho que aquí, pero bueno, un poquito la idea. Bien, de este sistema nervioso, importante también porque volvemos a ver la poca relevancia del dolor. O sea, el dolor es muy útil porque, bueno, tengo la mano en el fuego, más vale que me queme para quitarla, ¿no?
Pero nos centramos mucho generalmente en el dolor, y el dolor no es tan importante. De este sistema nervioso, un 80% del sistema nervioso se va a encargar de la función, es decir, cómo estamos funcionando, cómo está funcionando nuestro cuerpo. El 20% restante se va a encargar de la sensación. Pero de la sensación entra el frío, el calor, la vibración, un montón de sensaciones, y una de ellas es el dolor. El dolor, estamos hablando que menos de un 5% del sistema nervioso se encarga del dolor. Por lo tanto, evidentemente, no podemos basarnos en si duele o no duele para saber si funcionamos o no funcionamos bien. Por lo tanto, función. Volvemos otra vez a lo mismo, la importancia de la función. Bien, muy bien, todo esto ya está claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La columna vertebral está diseñada para moverse, porque si fuese una barra totalmente rígida, bueno, pues estaríamos como Robocop, no podríamos. Entonces está diseñada para moverse. ¿Qué ocurre? Que en ese movimiento lo que podemos tener es susceptible la columna vertebral a bloquearse. Entonces, ¿qué ocurre cuando la columna vertebral se bloquea? Básicamente disminuye la función. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? Imagina, ¿no? Esta vértebra, vamos a ponerlo así, se desplaza, se ha bloqueado, no se mueve correctamente, y entonces la señal que llega, pues ya sea a mis manos, músculos o a los órganos, se va a ver reducida. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que eso va a pasar tanto de ida como de vuelta. De ida va a suponer que esa función se reduzca, pero de vuelta va a suponer que el cerebro no se entere de lo que está pasando ahí. Es como que tenemos un ojo cerrado, va a recibir menos información de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, yo no puedo ver lo que está pasando aquí, el cerebro no lo va a poder ver, por lo tanto no va a poder readaptar la señal para corregir aquello que está pasando, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí la importancia de no tener ese tipo de bloqueos. Y estos bloqueos lo que van a ocasionar básicamente son, podemos decir, dos tipos de síntomas, cambios. Tenemos cambios locales y cambios sistémicos, ya he comentado algunos de ellos. Cambios locales, bueno, lo primero que va a cambiar va a ser pues la postura, se está desplazando. Eso va a crear desequilibrios musculares, va a haber más tensión en unos lados, menos tensión en otros, también aparecerá el dolor, pero también al tener una postura diferente va a haber más desgaste en una parte, menos desgaste en otra, y cuando tenemos desgaste es lo que comúnmente conocemos como artrosis. Eso a nivel local, pero a nivel sistémico, pues si va a funcionar un poquito menos el hígado, va a funcionar un poquito menos las suprarrenales, diferentes partes del cuerpo, es cuando podemos empezar a tener diferentes tipos de problemas, como pues descanso peor, o regulo peor el estrés, o las digestiones van regular, todas estas cosas. Por eso siempre en la primera visita preguntamos ¿qué tal esto? ¿Qué tal lo otro? No solo nos centramos en ese dolor. Y ahora bien, ¿por qué se producen esos bloqueos? ¿Cómo es posible que el cuerpo acabe bloqueándose? Dicho resumidamente, se satura. Estamos preparados para, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Vivir en más armonía, no tener como tanto estrés uno detrás de otro. El cuerpo está preparado para recibir ciertos estreses, pero no de forma constante. Entonces el cuerpo puede tener un estrés y resolverlo, un estrés y resolverlo. ¿Qué es lo que pasa? Que de la misma forma que mejoramos en un proceso en poco a poco, nos fastidiamos en un proceso poco a poco. Entonces viene un problema, vale, el cuerpo está resolviéndolo, pero antes de resolverlo viene otro problema. Y antes de resolver el primero y el segundo ya tenemos el tercero. El cuerpo se va a saturar. Es decir, si estamos hablando de la red eléctrica del cuerpo, vamos a alcanzar el tope de potencia, digamos, que la red eléctrica puede sostener. Va a llegar a un punto en el que no va a poder sostener más. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se tensa, se desplaza, se interfiere. ¿De acuerdo? Y eso va a ir, como decíamos, reduciendo esa función. Dentro de ese tipo de estreses hablábamos de varios. Generalmente nosotros en quiropráctica lo resumimos en tres: el estrés físico, el estrés químico, el estrés emocional. ¿Estrés físico a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues
es el más evidente: golpes, caídas, accidentes, malas posturas, falta de actividad física mal hecha también, cargas de peso inadecuadas, pasarnos mucho tiempo sentados, movimientos repetitivos y un largo etcétera, ¿de acuerdo? Por estrés químico, un montón también, porque todo lo que comemos, ¿qué es lo que comemos? Eso ya lo hablamos también en el de los pilares de la salud, pero bueno, el tema de la alimentación: fumo, bebo, vivo en un lugar contaminado, un montón de al final de factores que acaban afectando también al sistema nervioso. Y por último, y no menos importante, casi que diría el que más, el estrés emocional. El estrés emocional englobamos dos aspectos, sobre todo, que ahí es lo que comentabas, ¿no? Ese como bienestar a nivel mental, ¿no? Básicamente, uno, pasar la mayor parte del tiempo con el acelerador del cuerpo pisado y poco el freno, o bien ya un estado anímico decaído, depresivo, que directamente nos encorva. El cuerpo tampoco está preparado para estar deprimido muchísimo tiempo, ¿de acuerdo? Estar triste, bien; estar deprimido quiere decir que el sistema nervioso está demasiado apagado, ¿de acuerdo? Se ha saturado tanto, que sería lo contrario a la ansiedad. La ansiedad es súper activado en exceso, y la depresión cuando ya directamente el cuerpo dice paso, desactiva y casi que me apago. Entonces, esto es lo que ocasiona esos desplazamientos, esas interferencias, esos bloqueos que en quiropráctica llamamos subluxación vertebral. Literalmente, ¿qué quiere decir la palabra subluxación? Que eso lo hablaba hoy justo con Valentina. Menos luz. Básicamente, pues si vemos como la columna vertebral como un canal, un agujero, un tubo, pues si se desplaza una parte hay menos luz, menos canal, menos espacio. Y eso lo que va a ocasionar es esa reducción en la función. Insisto, esto pasa tanto de ida, afecta tanto a la ida como a la vuelta, que muchas veces cuando hablamos en quiropráctica hablamos solo de la vía del cerebro hacia el cuerpo, pero es muy importante también del cuerpo hacia el cerebro, porque como decíamos, si no el cerebro no se entera de lo que está pasando. Bien, y hasta aquí todo bien. ¿Alguna duda por ahora? Vale. Muy bien explicado. Porque en todo esto vamos a ver qué pinta la quiropráctica en todo esto. Bien, la quiropráctica básicamente el objetivo que tiene es localizar dónde hay una interferencia en el sistema nervioso y corregirla. No vale cualquier vértebra, pero en este caso tendríamos que ir a esta; no vale cualquier fuerza, no vale en cualquier dirección, y no necesariamente, porque muchas veces está asociada la quiropráctica con crujir. Puede crujir o puede no crujir. Muchas veces cruje escandaloso y parece como ¡guay, qué maravilla! Y la interferencia continúa en el mismo sitio. Otras veces hacemos el ajuste, no se escucha absolutamente nada y la interferencia no está en el sitio. El sistema nervioso está respondiendo de otra forma y nos enseña un indicador diferente. De hecho, hay más de 200 técnicas quiroprácticas y en algunas de ellas ni se cruje. Hay gente que viene aquí, ya sabemos quién, que no le gusta nada crujirse y no se cruje, y se va ajustando y no sé, y va cambiando. Claro, y va su postura de la misma forma y va mejorando, y o sea, no tiene nada que ver, que muchas veces tenemos asociado el crujir. No tiene por qué, y muchas veces cruje y no hemos hecho nada, ¿de acuerdo? Por eso siempre antes comprobamos. Pues aquí creo que prácticamente todos nos hemos ajustado y comprobamos el hecho de, pues gira la cabeza a un lado, gira al otro, toco diferentes puntos. Eso lo que nos está indicando es el sistema nervioso está respondiendo de una forma diferente. Sí. Perfecto. Hay veces que tenemos que ajustar 3 segmentos, otras veces 4, otras veces 1. Bueno, pues lo que necesite el cuerpo en cada momento. ¿Qué es lo que hace el ajuste? Básicamente reequilibra, como decíamos, el sistema nervioso, y eso lo que va a provocar es un aumento en la función. Como decíamos antes, teníamos síntomas locales, pues bueno, empieza a cambiar la postura, eso lo que empieza a hacer es que haya ese desequilibrio muscular, empieza a resolverse, se van equilibrando esas tensiones,
empezamos pues al tener mejor postura, las fuerzas en los pesos se cargan de forma más correcta, empezamos a abandonar el desgaste a nivel de esquelético, temartrosis, etcétera, etcétera, y luego a nivel sistémico, porque aquí sí vamos a tener una mayor coordinación, que eso podría ser algo más local, pero es que también vamos a empezar a tener una mayor comunicación con todos los órganos, todo va a ir funcionando mejor. Ahora bien, aquí quiero también remarcar una cosita, porque la quiropráctica como tal, ¿es tratamiento de algo? ¿Sirve para algún tipo de algo? ¿Concreto? ¿Sirve para algo? Yo diría que no. Yo diría que no sirve para tratar absolutamente nada. La quiropráctica no es un tratamiento, no trata nada. Tú puedes venir y decirme, es que tengo diarrea, y yo te voy a ajustar igual que si me dices que te duele la cabeza, que si me dices que te duele el tobillo, que si me dices que te duele lo que sea, que si me dices me encuentro de maravilla, yo voy a ajustar igual, que va a ser lo que el cuerpo diga y en el orden que el cuerpo diga. Por lo tanto, la quiropráctica no vale para nada, dicho así, que dicho así suena como, ¿cómo? Pero no. No vale para nada, pero ayuda a todo. ¿En qué sentido? Ayuda al sistema nervioso, por lo tanto ayuda a que todo funcione mejor. Es lo principal. Sí, para mí es como lo primero, ¿no? Porque yo para qué quiero... Sí. Como prevención lo puedes usar como cuidado, eso ya lo dejo a gusto del consumidor. Hay gente que viene como tratamiento exclusivamente, pero yo no es lo que promuevo de la quiropráctica, que lo puedes utilizar y si te viene bien, bien. Pero voy a ir un paso más allá. Imaginemos que tenemos aquí esta vértebra bloqueada y aquí se está desarrollando en esta zona, ya sea del sistema nervioso o de la vértebra, un tumor, un cáncer. Y tú no te estás enterando, ¿no? O sea, no te molesta, ¿vale? Y tú dices, vale, me duele la espalda, o me duele, vamos a poner un sitio lejos, me duele la cabeza, y el tumor está aquí, vale, y tú no sabes que tienes el tumor. Empezamos a ajustar, eso hace que la señal llegue mejor y no solo, bueno, a lo mejor se te va el dolor de cabeza, pero te empieza a doler brutal la parte de abajo. ¿Cómo te voy a decir yo que la quiropráctica va a aliviarte el dolor? En este caso, la quiropráctica, visto así, te ha aumentado el dolor. Entonces, ¿vale para el dolor? Depende, porque si aquí lo que va a hacer para mí... Es un llamado, ¿No te puede ayudar a descubrir si me duele? Útil es eso, para mí lo útil es eso, en el sentido de... te vas a enterar más, eso veremos, oye, que sigue, te diré, oye, pues vete al médico o vete directamente ya a urgencias, y eso ha pasado aquí, no concretamente con un cáncer, pero con un tema de tiroides, eso ha pasado aquí, de cada vez que se iba ajustando se encontraba peor, y digo, bueno, pues basando en los principios de la quiropráctica, si cada vez que tu sistema nervioso está más y mejor conectado te encuentras peor, está pasando. El dolor es un aviso de que algo no está funcionando bien. Y hoy un día vino esta persona concretamente hasta con muy mala cara y dije, es que hoy ni vamos a ajustar. El favor que me vas a hacer es coger ahora mismo, pedir un taxi e irte a urgencias. Y bueno, así se descubrió que había un problema en la tiroides. Entonces, lo del dolor es relativo, ¿de acuerdo? Por eso lo decíamos al principio, la quiropráctica lo que hace es equilibrar el sistema nervioso. ¿Qué ocurre? Que del sistema nervioso depende que... Hay ciertas cosas que se van a aliviar. Sí, Y otras que se van a claro, descubrir. pero cuando el dolor viene de esa tensión, de esos desequilibrios musculares, la quiropráctica sí que va a ayudar en ese dolor. Tampoco sé decirte cuándo, ¿de acuerdo? Pero sí que va a ayudar en ese dolor. Ahora, yo personalmente, yo no sé qué está ocurriendo dentro de cada persona. Yo no puedo hacer de fantasma, vamos, de inventarme, de inventarme las cosas, porque no lo sé, no lo puedo saber. Entonces lo único que puedo saber es que vamos a equilibrar el sistema nervioso, y para mí eso es lo que intento dejar cada vez más claro en pues charlas de quiropráctica, en informes, va a ayudar a que todo funcione mejor. Como tal, lo que decíamos, la quiropráctica no vale para nada, pero ayuda a todo. Que sea más receptivo. Sí, que todo esté... Es como cuando tú no tomas, es una comparación diferente, pero cuando tú menos medicamentos tomas, eres como más limpio. Entonces, sí, cuanto menos se da, más te enteras de lo que pasa. Sí, visto así, sí. Conectas más con tu cuerpo. Sí, y aquí es donde
añado un pasito más, porque hemos dicho a nivel local, a nivel sistémico, y añado un poquito más, que para mí ayuda a la expresión del ser. Antes hablábamos, pues, ¿qué diferencia un muerto de un vivo? El muerto tiene todo menos una cosa, vida. ¿Dónde está esa vida? No sabemos, o sí sabemos, eso ya lo hablaremos en el taller del mes que viene, pero este sí que va a ser mucho más de irnos por ahí, pero manteniendo los pies en la tierra, en fin, lo que está claro es que algo tendrá que ver el sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso, cuanto menos interferencias tenga, cuanto menos subluxado esté por donde se expresa la vida, pues mejor nos vamos a expresar. Por eso entiendo que hay gente que con ajustes mejora el estado de ánimo, por ejemplo, o reduce la ansiedad. Ahora, la quiropráctica ¿trata la ansiedad? No. ¿La quiropráctica ayuda en el estado de ánimo? Sí. Ahora, ¿trata la depresión? No. Pero igual que no trata nada, lo que hemos dicho. Ahora, ayuda a que todo funcione mejor, a estar más conectados, e incluyo eso, la expresión del ser. En mi caso personal, yo hace 10 años empecé con la quiropráctica y yo era totalmente otra persona, a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual, a todos los niveles. Para mí, ¿qué ha sido la quiropráctica? Como tal cual como si la salud, si fuese como una persona, yo soy la salud y Galletita, que es esta compañera nuestra, pues siento como que la salud, a través de la quiropráctica, hizo así, me enganchó con una caña pescando y poco a poco ha ido trayéndome hacia aquí. Pero ¿eso qué es lo que ha sido realmente? Yo entiendo que una mayor expresión de la vida que puede haber en mí. Por eso en un momento dado pues dices, ostras, de 105 kilos estoy en 70, de pensar yo, es que mereces la muerte, es que no vales para nada, es que no sé qué, pues ahora mismo ni me planteo ese tipo de pensamientos, ¿no? Quiere decir, ¿la quiropráctica va a hacer esto en ti o en ti? No lo sé, no lo sé. Esto es lo que ha hecho en mí, con mucho más trabajo. También luego tenemos otros talleres, el de fuerzas constructivas, fuerzas destructivas, que ya lo haremos, pero que no todo es quiropráctica, evidentemente. Luego, pues, si yo puedo ajustarme mucho, pero como yo no hubiese cambiado el estilo de vida, pues no habríamos hecho nada. Como no hubiese sacado el valor para enfrentarme a mis demonios y ver lo que, si yo pensaba en ver, me daba ansiedad, o una persona me decía, Álvaro, ¿y por qué no ves esto? Uy, casualmente esa persona yo ya no la quería volver a ver, ya era como, esta persona no me interesa. ¿Pero por qué? Porque te está haciendo ver lo que estás evitando ver, pero lo que tienes que ver para llegar al otro nivel. Bueno, pues es un proceso, y ¿quiere decir que la quiropráctica vaya a hacer eso en todo el mundo? No, pero que ayuda sin duda. Y ya me estoy yendo un poco más de lo que me tenía que... Luego os puedo enseñar una foto. La primera visita, básicamente, ¿para qué sirve la primera visita? Bueno, evidentemente para conocernos, pero por otro lado, lo que queremos saber es dónde hay interferencias, cuál va primero, cuál va después para resolver, y ojo, y no menos importante, ¿cuánto tiempo lleva esto? ¿Por qué lo del tiempo? Porque para corregirlo no es lo mismo corregir algo que lleva 10 años que algo que lleva 2 o 15, de la misma forma que va a ser más fácil. Imaginaros a Mowgli, un ser humano que se cría con lobos en la jungla, y ¿qué va a ser más fácil? ¿Reeducar a Mowgli con 15 años en la jungla y meterlo en la sociedad, o educar a un bebé que acaba de nacer? Pues esto es lo mismo. Si llevamos 15 años con un patrón así postural, un desgaste, un tal, pues va a costar mucho más eso recuperarlo, pero sobre todo en cuanto a tiempo, que si es algo que pues pasó anteayer, porque un niño se ajusta 2, 3, 4 veces y es como, bueno, niño, ya nos veremos en 3 o 4 meses, pero porque no necesita tanto, porque una persona, y aquí ya lo de la edad es relativo, lo de la edad es relativo, tenéis que conocer a Lola, porque lo de la edad es relativo, pero sí que tenemos, evidentemente, la materia, el cuerpo tiene límites, no somos inmortales. Generalmente, con la edad, pues somos menos flexibles, el cuerpo le cuesta más, pero yo no hablaría tanto de la edad, porque llega un punto que a partir de, yo diría, de los que 20, 30, no lo sé, no me quiero mojar, pero a
Y podemos estar, pues con 30 años puedes estar peor que una mujer de 90, quiero decir, que ahí luego ya es relativo, depende mucho de los hábitos, del estilo de vida, de ahí lo de los pilares de la salud, el taller del mes pasado, que no se grabó, si no os diría que lo vieseis. En fin, que es relativo, que lo importante también es tener en cuenta lo que decía en la primera visita, ese concepto del tiempo, porque de ello va a depender lo que, bueno, el tiempo que podamos resolverlo no, y siempre en cualquier caso aquí en la consulta tenemos el foco puesto en el potencial que tiene todo ser humano, todo el mundo tiene potencial, pues tenemos el foco puesto en eso y no tanto en qué es lo que va mal, sino en qué es lo que va bien y cómo potenciarlo, porque muchas veces también se tiende a pensar, otros quiroprácticos, la subluxación, que esto a mí me chocaba un poco en la carrera, es el enemigo a combatir, o no, o gracias a Dios o a quien cada uno crea que está la subluxación, porque algo, un trauma, lo que sea, que no hemos podido superar en un momento dado, ha creado una subluxación y ahora está preparado para integrarse, para superarlo, ajustamos y esa situación, ese trauma se integra en el cuerpo y se supera. Para mí, dicho tal cual, la subluxación no es un problema, sino es una oportunidad de resolver algo que no se ha resuelto. Por tanto, tampoco es que sea malo. Por eso también nos fijamos en las subluxaciones, que es algo bueno para poder estar mejor, modelo salutogénico, que es lo que va bien para estar mejor, y teniendo en cuenta todo el tiempo lo que hemos hablado, vitalismo, holismo y humanismo. No debemos de culparnos, hay veces que lo que nos puede apetecer es decir, no quiero saber nada, y está bien. No siempre tenemos que estar pum, 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 eso hay que tenerlo en cuenta, incluso con la quiropráctica. Por eso hay gente que, pues no es el momento, pues ya lo será en otro momento si lo tiene que ser. Es decir, compasión, pero sobre todo con nosotros mismos, cada uno con nosotros mismos, que tendemos mucho a machacarnos. Y para acabar, acabo con una frase y ya termino con esto. No todo lo que no encaja es a causa de una subluxación, pero si hay una subluxación hay algo que no encaja.